quizás en sus manos un rifle. En sus ojos aparece una historia que habla del imperio y el futuro. ¿Cuál es el clímax? Preguntó el director. Es difícil decirlo. Si tuviéramos que pensar según la tradición, sería justo esta escena. Es más, sería este monólogo. Aquí todo adquiere sentido. No es la simple historia de un pueblo y cómo se las arregla para vivir, pero tampoco es una historia de muerte. Wilder jamás hubiera hecho eso. Es sobre los que nos quedamos. Dijo el director. Qué estúpidos somos. ¿Cómo no nos damos cuenta de...? Y al final Emily te pregunta, ¿algún ser humano se da cuenta de la vida mientras la vive? Todos los minutos. Y tú contestas. No, los santos y los poetas quizás un poco. Exacto. En donde nos quedamos. Dijo el director. Ustedes saben tanto como yo que los muertos no permanecen interesados en nosotros los vivos por mucho tiempo. Gradualmente, poco a poco la tierra se les va de las manos. Y las ambiciones que tenían y los placeres que tuvieron. Y todas las cosas que sufrieron. Y la gente que amaron. Son desenganchados de la tierra. Así es como lo pongo. Desenganchados. Las luces cambian. Él se deshace del libreto. Y permanecen aquí mientras la parte de tierra que les queda se incendia, se consume. Y todo este tiempo se vuelven indiferentes a lo que pasa en Gruber's Corner. Esperan algo que sienten que se aproxima. Algo importante y grandioso. ¿No es cierto que esperan que la parte eterna en ellos salga libre? El desierto. Noche. Una zona desacordonada e iluminada por reflectores. Un hombre, un policía acaso, destierra una bolsa negra carcomida. El hombre saca los objetos de la bolsa, los coloca frente a la fosa cavada, una instalación. Mientras esto sucede, Jackson, Mary y Manuel hablan en la calle. Me escogieron para la obra de la escuela, Ortown. Felicidades por tu irrelevante papel en la obra. ¿Qué personaje es? El stage manager. Y vas a... Es un personaje. Él dice que es lo que está pasando en la historia, interrumpe para... Vas a brillar. Ay, es uno de los personajes más importantes de la historia. Tampoco es para tanto. De aquí a la escuela de actuación. Ingeniería. No sé, pero no. Yo ya me quiero ir de aquí. El Mirage es como... America's Tiny Ass. El sur son las nalgotas de Estados Unidos. El Mirage es como su hoyito. No pasa nada, una limpiadita de vez en cuando. Then nothing. ¿Alguna vez han sentido que todo esto no puede ser para siempre? Estamos a punto de graduarnos. ¿Se va a terminar? But this, feeling like this, How? que podemos hacer cualquier cosa. Supongo que sí. Pero de hecho podemos hacer cualquier cosa. Así que no importa si se va a terminar. Porque se va a terminar. ¿Alguna vez han sentido que no deberían estar hablando de algo porque es demasiado deprimente y no muy juvenil? A lo mejor es una metáfora. What is? All this. Or what? I don't know. How's your mother? She's doing better. Se ven felices. No soy Jackson Parker. Jackson Parker no mostró remordimiento. No soy ese que todos piensan que soy. Jackson Parker corrió hacia afuera de la escuela. No soy ese que yo pienso que fui. Jackson Parker se refugió en el desierto por 6 días y 5 noches. Soy este. Jackson Parker condenado. Jackson Parker permaneció. Frío y calor, realidad y ficción. A menos de 1 kilómetro de la base militar. Jackson Parker temblaba. Jackson Parker respiraba. Jackson Parker dijo cuando lo capturaron. Gracias. Entre el silencio del desierto. Gracias. Y después, Mañana. 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 Estaba amaneciendo. Jackson Parker miró el Mirage pasar frente a la ventanilla de la patrulla. La gente salía de sus casas llorando, gritándole, y él sonreía. Mañana, repitió. Jackson Parker miró la Dyson High School a lo lejos. Flores se marchitaban en el estacionamiento junto a fotografías de jóvenes desconocidos para él. Jackson Parker sintió los flashes deslumbrarlo. Jackson Parker cerró los ojos. Jackson Parker entró a la comisaría con los ojos cerrados. Pero Jackson Parker sonreía. Ahí, en algún lugar, Mary. Ahí, en algún lugar, Manuel. Pero Jackson Parker no los vio porque tenía los ojos cerrados. Y cuando los abrió, frente a él, alguien con sombrero y pañuelo en el cuello, lleno de sangre en la camisa, le susurró. Todas las batallas las ganan hombres asustados que preferirían estar en otro lado. Todos miran a Jackson Parker. Jackson Parker en su celda. Jackson Parker en su uniforme naranja baila al ritmo de un banjo acelerado y una letanía incesante. Jackson Parker tan lejos de Mirage, Arizona. Jackson Parker entre los vestigios de lo que estuvo enterrado en la bolsa negra, sin mirarlos, pateándolos como si no existieran. Jackson Parker, el stage manager, el asesino. Jackson Parker, sin pensar en lo que está afuera, se mueve. Jackson Parker tan solo en medio del escenario. Jackson Parker. Jackson Parker baila.
Gabriela, ven. Auxilio, bueno, habíamos pensado que ustedes hicieran, en vez de que les hagan preguntas, que ustedes le hagan pregunta a alguien del público. Entonces, bueno, puedo así tratar de así iniciar la conversación. También está la directora de ambas lecturas, Patricia Estrada, allá. Ustedes le quieren preguntar a la directora, a los actores, a sus colegas actores. Pregunten algo. Pregunten a alguien. Vamos a ver. No quieres preguntar nada a la directora, a los actores. Pues, no en particular, pero al equipo. ¿Cómo abordar un texto? O sea, es una pregunta un poco tramposa, pues, porque yo la escribí y justo lo que pensaba era ese reto para la producción, para la investigación. ¿Cómo resolver la mezcla entre fragmentos de otra obra, narración, diálogo y además diálogo en dos idiomas? ¿Cómo decidieron abordarlo para llegar a este resultado? No, bueno, más bien, pues yo lo que quise, la verdad, es hacerlo como a varias voces, porque, bueno, también tenía como un poco la idea de los coros, que ahí también se mencionaron. Y creo que eso yo sentía que le daba agilidad, ¿no? Escucharlo a varias voces. Y lo de los fragmentos de los textos, eso no quise hacer como mucho hincapié en eso, porque al final de cuentas es un diálogo de un personaje, ¿no? Que es John Wayne, y yo quise tratar como que la figura paterna fuera John Wayne y el papá, o sea, fueran el mismo actor, porque al final de cuentas es lo que yo sentía, ¿no? Que era como su figura paterna. Y pues lo de inglés-español, yo pensaba, quería que hubiera más gente, quería que hubiera gente haciendo los mismos papeles de Manuel y de Jackson y de Mary, que pudieran hacerlo en inglés y que los otros actores que están enfrente lo hicieran en español. Como no tuve más, pues entonces decidí que íbamos a mezclar el idioma y como escoger las frases, pues no las que fueran cortas, que el público pudiera entender más, y las más largas que se vayan en español para que sea más claro y que sea más ágil la lectura, también para que no esté como cortando tanto. Eso fue lo que... Porque el texto viene por pedazos, o sea, largos del texto en inglés y el texto en español, el mismo texto, ¿no? Entonces esta es la mezcla que ya hizo la depuración la directora, lo que vimos aquí ya fue la mezcla del idioma. Y sobre todo para eso, ¿no? Para que también estuviera como el referente del texto en inglés que proponías, y pues digo, ya cuando alguien agarra el texto puede también buscarlo un poco más, pero... Creo que esto de los retos, de lo que le plantea el texto al director, pues es que es una pregunta interesante de tu parte. Sin embargo, creo que también mucho de lo que fue sucediendo con lo de la narración escénica y el teatro postdramático fue justamente esto de que el texto le planteara retos a la escena.
pero también creo que se puede caer en un abuso del rompimiento de la misma narración desde el texto. Para mí hay demasiada narración a nivel de descripción, que no es, o sea, el tipo de narraciones pueden ser muy diferentes, ¿no? Y aquí sí se queda mucho a nivel de descripción, entonces eso lo hace muy, muy cansado. Creo que también habría que revisar texto. ¿Alguien más quiere comentar? La mesa está abierta. ¿Por qué decides abordar este tema? Pues yo empecé el texto con una imagen un poco abstracta y con la idea de escribir una obra siguiendo la estructura del country, o sea, de la música country. Entonces, eso fue, no sé, lo empecé a desarrollar y en algún momento vi el video que sale como epígrafe y luego está en escena del vato este que mató a como 6 personas y luego en el juicio dijo esto de esta mano que mató a sus hijos ahora se masturba con el recuerdo. Entonces dije, ¿qué tiene que pasar? Entonces empecé a desarrollar por ahí y no quería pintar. Bueno, a pesar de que un amigo me dijo que el personaje está construido como clínicamente según un psicópata o un asesino serial, yo no lo pensé jamás por ahí. O sea, él hablaba como de los problemas con el padre y de la relación con la gente de su escuela y eso, pero yo no lo pensé así. Yo lo único que quería era que no fuera ñaca ñaca, pues, o sea, que no fuera una cosa súper mala en ciertas películas donde es evidente que si lo han buleado ¿no? Es como causa y efecto, y acá no había razón aparente para que hiciera lo que hizo y eso, que hubiera. Yo en realidad lo que quería desde el principio era hablar de Estados Unidos, entonces construí esta obra un poco. Por eso agarré a Our Town, que es como el símbolo de la obra de teatro más importante de la identidad norteamericana, bueno, estadounidense, y la quise como zafar de esa cosa bonita y nacionalista que tiene y traerla a esta cosa grotesca, medio espantosa, porque es un poco como lo que estaba tratando de plantearse en Estados Unidos. ¿Por qué elegiste Arizona y estos espacios de la US Nuclear Force y todo este rollo del Mirage? Estuve haciendo investigación como en muchos proyectos y encontré un pueblo, o sea, que yo quería como Texas de alrededor y encontré esta ciudad que estaba, este pueblito, quería encontrar también que fuera una ciudad chica, para que fuera como Weber's Corner, el pueblo de nuestro pueblo. Y encontré este pueblo que es real, por cierto. Si alguna vez vas a Estados Unidos, está bueno, me olvidar, porque no es verdad y tienes que siempre aclarar esas cosas. Es un pueblo real que sí tiene esos habitantes, que sí tiene la fuerza aérea, que sí tiene un desierto, y era justo lo que quería como de eso, ¿no? También en relación con la figura de John Wayne, y para que la figura de lo militar, de la guerra, que no está presente en la obra, fuera como una sí, ¿no? Como presente en la vida diaria de Estados Unidos y como amenazando a esa vida diaria. Entonces como que todo lo que tenía ese pueblo me pareció. Ahora David tiene una pregunta para Ars. Bueno, esta obra surgió, lo único claro que tenía era como la imagen inicial. Y
a partir de ahí, digo, bueno, creo que es como un primer borrador que escribí también. Pero me costaba mucho trabajo a mí escribir porque yo tenía demasiadas imágenes y demasiado, pienso como música, pensaba más en ritmo y en imágenes que tanto así como en el desarrollo de los personajes y eso. ¿Puedes sentir eso en la obra? ¿Crees que hay deficiencias quizás en cuanto a la estructura? O sea, que te costaba trabajo como seguir al personaje, quizás que los No se otros escucha. que los otros dos personajes quizás se difuminan al lado de este único personaje que tenía como claro que era la chica. No, o sea, yo la leí, pues, no, la verdad siempre la tuve muy clara, creo que es la que tenía más clara. Me gustaban los personajes, me gustaba cómo podía jugarlos con los actores y me gustaba como cierta inocencia entre Franca, me gustaba como, no sé, sí la tuve muy clara, no tuve problema con eso, no sé tú cómo lo hayas visto, pero digo, a pesar de ahorita como la cosa de las hojitas, que bueno, no salió adelante y todo, pero nunca tuve problema con la obra. No sé si te pareció así vaga o algo, porque siempre tuve claro. Gaby, ¿por qué en 1913? Porque a mí la primera imagen pensaba en una mujer que comienza el siglo y que en México lo pensaba en plena en el pleno periodo de revolución, ¿no? Que empieza en 1913 y que esta la escribí el año pasado y que de alguna forma sentía que había cierto eco en cuanto al papel de la mujer y al papel, este entorno que lleva a estas dos mujeres a ser frágiles a pesar de su fortaleza interna. Entonces me parecía que tampoco pertenecía como a algo